¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual, en este caso de jueves. Deseando, ¿verdad?, que hayan pasado un increíble tiempo con sus familias. Feliz Navidad también. Sin duda estos momentos, estos tiempos son tiempos muy muy especiales donde podemos estar con la familia, podemos disfrutar de aquellos seres en los cuales a veces por las dinámicas no podemos verlos, pero de verdad deseando que el día de hoy estén muy bien, ¿verdad? Y bueno, nada más quería comentarles, prácticamente el día de hoy es una clase grabada. En este caso es la tercera parte de lo que hemos estado viendo, que es precisamente como lo ven aquí en esta imagen, y que bueno, lo describe mejor esta, el rol de la mujer en la iglesia. Y no sé si recordarán, pero estuvimos ya con dos clases pasadas que nos dio Arturo. Y bueno, anteriormente incluso tuvimos una clase ahí con el liderazgo acerca de, pues hablamos acerca de este tipo de rol que juega la mujer de manera más general. Pero el día de hoy tenemos precisamente la tercera y última clase que nos hace concluir con este tema acerca del rol de la mujer en la familia, ¿no? Y prácticamente esta clase pues nos las van a dar varios hermanos, entre ellos los ancianos, y pues va a ser muy bueno que podamos analizar, que podamos revisar este trabajo que lo hacen los hermanos con gran corazón, para que podamos nutrirnos y poder tener una idea más bíblica acerca de este rol tan importante que Dios ha designado en las mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues antes de mandarlos a lo que es o ir directamente a las alabanzas, acompáñenme en una oración, por favor. Señor y Dios, gracias por esta tarde, noche, Padre. Queremos rogarte el día de hoy que te quedes en control, mi Dios, que por favor nos ayudes a poder visualizar este tipo de pues de enseñanza, Señor, para poder obrar mejor dentro de el servicio en tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por abrir nuestro corazón y por permitirle a varios hermanos tener ese discernimiento, el cual nos lo comparten, Señor, para poder avanzar y poder crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quédate con mis hermanos, quédate con pues no sé, con todas las dinámicas que puedan estar haciendo de aquí al fin de año, Padre, y que sea increíble sus tiempos, mi Señor. Guárdalos mucho, Señor, quédate también con mi familia, y todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz año nuevo, mis hermanos, y bueno, aunque ya pasó la Navidad, feliz Navidad, que pasen un increíble cierre de año. Gracias. Suenan campanas en mi ser, suenan campanas en mi ser, desde que el Señor me salvó a mí. Suenan campanas en mi ser, suenan campanas en mi ser, suenan campanas en mi ser.
campanas en mi ser. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No es para mañana lo que puedas hacer hoy. Suenan campanas en mi ser. Suenan campanas en mi ser. Suenan campanas en mi ser. Desde que el Señor me salvó a mí. Suenan campanas en mi ser. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No es para mañana lo que puedas hacer hoy. Suenan campanas en mi ser. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No es para mañana lo que puedas hacer hoy. Suenan campanas en mi ser. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento que le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento que le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Hola a todos, pues continuamos con el tema de la Biblia y el género, tema que hemos estado abordando en las últimas sesiones, en las últimas reuniones, y hemos estado analizando los roles del hombre y de la mujer. Hoy mi esposa y yo vamos a analizar Colosenses 3, 18 y 19 y Efesios 5, 21 y 23. Específicamente estos pasajes mencionan el rol de esposos y de esposas, y son dos cartas dirigidas a dos iglesias del Asia Menor que estaban en una cultura muy similar. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de que si lo que ahí se dice es solamente para la cultura, lo que vamos a entender es que ambas cartas están escritas, como les decía, en una cultura muy similar. Así que vamos a leer, vamos a Colosenses
3, versículo 18, dice así: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis o sean ásperos con ellas. Es la Biblia de las Américas. Y bueno, es importante notar aquí algunas cosas, ¿no?, que me gustaría analizar con ustedes. Número 1, Colosenses es una carta cuyo propósito es llevar a Cristo a los lectores a madurar y a cómo vivir juntos en comunidad. Hay 3 relaciones discutidas en esta sección: esposos, esposas, padres, hijos, y amos y esclavos. Y nosotros nos vamos a enfocar en la relación esposos y esposas, pero se los comento porque en el contexto Pablo nos menciona otro tipo de relaciones. Ahora, en esta carta hay directrices similares a las de Efesios 5. Y de hecho, los eruditos piensan que Efesios 5 está basado en Colosenses 3. Pablo escribe ambas cartas, entonces pudo basarse en una para escribir la otra, ¿no? Ahora, hay una pregunta muy importante que siempre nos tenemos que hacer, y es la siguiente: ¿las normativas o enseñanzas están ligadas a la cultura o trascienden la cultura? Repito, ¿estas normativas o enseñanzas tienen que ver solo con la cultura o van más allá de la cultura? Por ejemplo, el problema a veces con las escrituras, hermanos, es ver si lo que se está enseñando es solo para una situación particular que ocurrió en ese lugar y en ese tiempo, o se puede aplicar independientemente del lugar y del tiempo. Y algo que nos puede ayudar es, por ejemplo, cuando leamos Efesios, en Efesios nos dice amar a nuestras esposas, ¿no? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y, por ejemplo, esto es algo que jamás aparece dentro de alguna normativa romana. Quiere decir que va más allá de algo cultural, ¿no? Y también hay que entender que Pablo hace sus comentarios al tradicional poseedor del poder, que era el hombre. Entonces, Pablo sí se dirige a los hombres y tenemos que entender que de verdad no vas a encontrar algo romano que te hable de amar a las esposas, ¿no? Eso es algo completamente cristiano. Y miren, leamos lo siguiente para comprender un poquito más y poder llegar a la conclusión de que si es algo solamente para la cultura o es algo que trasciende la cultura. Si leemos, la contribución distintiva al orden de la vida familiar fue el énfasis sobre las responsabilidades recíprocas, incluso en una cultura en la que las relaciones familiares se les daba una importancia y una significación no común en la antigüedad. Por lo general se asumía que los esposos y los padres tenían derechos para ejercer, pero pocas obligaciones. Las esposas y los hijos asumían que tenían obligaciones, pero poco o ningún derecho. Pablo enfatizó que los miembros del hogar tenían derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente esto que leemos tanto en Colosenses como en Efesios es algo que trasciende la cultura y que lleva tanto al hombre como a la mujer a tener una responsabilidad compartida. Tanto en Colosas como en Éfeso, el marido o el padre era visto como la autoridad en el hogar, y las esposas y los hijos eran vistos como una propiedad. Imagínate ser visto como una propiedad, ¿no? Otra cosa también importante es que dentro de esa cultura surgió una figura, la figura de la nueva mujer romana, y se empezó a abrir paso en Asia Menor. Era una mujer independiente que no deseaba adherirse a las normas sociales del mundo grecorromano. Y obviamente con justificación. ¿Por qué la mujer quería salirse de todas esas normas? Pues porque si era vista como un objeto, ¿no? Si era vista como una propiedad, pues obviamente
Cualquier mujer quería obtener su independencia y no sentirse así. Entonces, Pablo escribe para exhortar a los discípulos a vivir vidas que brillaran en medio de un mundo oscuro. Ahora, si vamos a la escritura, ahora vamos a analizarla ya más formalmente, pero vamos a Colosenses de nuevo. Fíjense lo que dice: mujeres, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lina nos va a compartir acerca de lo que dice la escritura. En otras versión, la palabra sujetarse al esposo también se traduce como someterse. Y yo sé que en la actualidad esa palabra puede causar mucho rechazo. ¿Cómo que me voy a someter, no? Eso no está dentro de mi expectativa como esposa. Pero yo quisiera que pudiéramos verlo como Dios lo ve, a los ojos de Dios. Y lo que encontramos aquí es una orden, es un mandato, es una directriz que Dios nos da a las mujeres, no para hacernos menos, hermanas, porque no somos menos. Si recuerdas, en la primera clase de esta serie, se nos habló que éramos iguales en dignidad, solamente tenemos roles diferentes. Entonces, la sumisión de la que estamos hablando es una sumisión voluntaria que nosotras hacemos porque Dios ha dado el liderazgo a los hombres. Entonces lo que hacemos nosotras es seguir a nuestros esposos bajo ese plan perfecto que Dios ha establecido. Dice la escritura, como al Señor, es como lo haríamos con Cristo, y lo hacemos, hermanas, porque queremos imitar a nuestro maestro. Entonces ese someterse es adecuado, dice ahí, como corresponde, es adecuado, es correcto, es apropiado, y es una actitud cristiana que deberíamos de tener confiando, como un resultado de la confianza que tenemos a ese plan de Dios que ha dado en el matrimonio. Y bueno, también algo aquí interesante, ¿no? Pablo utiliza el imperativo cuando habla de estar sujetas o someterse, pero también cuando habla de amar a las esposas y no ser ásperos. El imperativo es como verdaderamente una orden, ¿no? Algo que tiene que cumplirse. Y bueno, te lo comento porque pues sí es una exhortación fuerte, ¿ok? Y bueno, decía Lina que en el caso de la mujer tiene que estar basado en el señorío de Jesús. Ahora, a nosotros los hombres, ¿no? Vamos a repasar la escritura. Aquí fíjate lo que nos dice: maridos, amad o amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ese es el llamado a nosotros, amar a nuestras mujeres, amar a las mujeres. Esa es la normativa, esa es la responsabilidad. Vamos a profundizar más en esto cuando leamos Efesios. Pero dice que no seamos ásperos, ¿no? Que no seamos duros, que no las tratemos con dureza. También se pudiera traducir igual. Y miren, leyendo comentarios, algunos comentarios dicen que esta dirección pudiera ser dada específicamente porque probablemente el marido, al estar amando a su mujer, a muchos se les estaba haciendo complicado, ¿no? Y no quiere decir que sea fácil amarnos a nosotros, ¿no? De ellas hacia nosotros, pero que probablemente al marido se le estaba complicando y podía irritarse y podía enojarse y podía ponerse áspero, podía incluso resentirse. Y ¿sabes qué? Esto lo podía ir conduciendo hacia la amargura, algo completamente impropio del pueblo santo, inaceptable en el matrimonio. Y entonces Pablo por eso da esa dirección. ¿Sabes qué? Hay que amar, pero hay que amar sin dureza, hay que amar sin ser ásperos, sin estar enojados. Hay que amar como Dios quiere que amemos. Y esta visión, esto que vamos a leer a continuación, es algo muy inspirante. Fíjate lo que leemos aquí. Cuando un marido ama a su esposa, crea un ambiente donde la esposa se somete voluntariamente a su amor. Su relación se convierte en una sociedad, una danza de amor y sumisión voluntaria que honra al Señor. Es decir, al amar a nuestras esposas,
viene ese círculo virtuoso en el que ellas se someten a nuestro amor, y entonces te habla como de una danza de dos enamorados, ¿no? Una visión muy, muy esperanzadora de lo que puede ser el matrimonio. Ahora, vamos a la carta a los Efesios y fíjate lo que dice. Y la carta tiene, como te decía, muchas similitudes. Entonces, vámonos allá. Leemos Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse en todo a sus esposos. Y antes de que Lina comparta acerca de esta escritura, nada más un poquito de contexto. Éfeso es la cuarta ciudad más grande del mundo conocido. Éfeso tiene un templo muy famoso, el templo de Artemisa, donde hay mujeres sacerdotisas, y algunas de esas mujeres también tuvieron un estatus social y llegaron a alcanzar una independencia económica, algo parecido, si tú quieres, a la mujer romana. Entonces, en medio de este contexto, Pablo les escribe a ellos, ¿no? Y todo esto que leemos forma parte de las aplicaciones prácticas de la carta. Los primeros capítulos son más teológicos, pero en este caso lo que leemos aquí es algo muy práctico. Y mira, que no se nos olvide esto. Los primeros versículos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Partimos aquí de una sumisión mutua. Partimos aquí de que en general los discípulos deberíamos de someternos unos a otros. Y en el caso de esposos y esposas, debemos someternos unos a otros. Yo me someto a las necesidades de Lina, Lina se somete a mis necesidades, pero no por cómo es el otro o cómo soy yo. Nos sometemos por reverencia a Cristo. Si Cristo es el centro, si Cristo es nuestro Señor, Él es el motivo por el cual nosotros entonces podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a someternos. Y después de eso, de someternos unos a otros, que es como la base, es cuando ya habla específicamente a la mujer y después al hombre. Bueno, volvemos a ver aquí cómo Pablo vuelve a dar esa directriz a las mujeres de someternos a nuestros esposos, ¿verdad? Y como veíamos anteriormente, es algo que vamos a hacer voluntariamente. Pero antes de seguir hablando un poquito más, quisiera comentarte la manera en que podemos someternos o lograr someternos unos a otros es a través de ser llenos del Espíritu. Si tú lees unos versículos antes, en el capítulo 5, Pablo dice que nos llenemos del Espíritu Santo. Es solamente cuando tenemos una relación cercana a Dios y caminamos cercanos a Él y estamos sensibles a la voz del Espíritu, que podemos someternos unos a otros. Aquí en Efesios, Pablo también dice, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Dios pone autoridad dentro del matrimonio para crear un orden. Y vuelvo a insistir, no es que uno sea mayor que el otro, uno sea más que el otro. Los dos somos iguales en dignidad, pero tenemos diferentes roles y es voluntariamente que nosotras nos sujetamos a nuestros esposos en obediencia a Cristo, confiando, siguiendo ese ejemplo de Jesús, porque Él mismo se puso bajo la autoridad de Dios cuando Él vino aquí a la tierra. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces nosotras, hermanas, siguiendo ese ejemplo, es que nos sometemos a nuestros esposos y los seguimos. La Escritura después dice que nos sujetamos en todo a nuestros esposos. La única excepción sería cuando nos quieran llevar a pecar. Ahí sí, pues no estaríamos sujetas a ellos. Sí, y esta palabra de ser cabeza, la palabra griega es kefale y denota autoridad. Y a veces la autoridad puede ser vista como algo
agresivo para una mujer, algo que cómo va a tener el hombre autoridad. Pero miren, si leemos los versículos posteriores, podemos tener mucho más claridad de qué significa esa autoridad, porque básicamente es un reflejo de la actitud de Cristo con la iglesia. Y vamos allá, vamos a leer los versículos posteriores. Fíjense lo que dice. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Algo solamente como una nota. Aquí hay, en todo este pasaje, hay 116 palabras dirigidas al marido y hay 41 a la esposa. Definitivamente, Pablo, y a través del Espíritu, quería tratar con nosotros como maridos. No vas a encontrar nada paralelo en el mundo grecorromano que hable así a los maridos. Habla de que necesitamos amarlas, pero fíjate la equivalencia que hace. La equivalencia a la que hace es de la relación que tuvo Cristo y cómo Él sirvió a la iglesia, como nosotros los maridos deberíamos de ser con nuestras esposas. Es decir, la relación Cristo-Iglesia debería modelar la relación esposo-esposa. El servicio que nosotros le damos a nuestras esposas, el deseo de verlas radiantes, felices, ¿sí? Y que la esposa debe someterse voluntariamente a su marido, como la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. Entonces, muy importante, definitivamente, esto es lo que Dios quiere. Y también, si nosotros pensáramos que solamente es para la cultura en la que escribe Pablo, mira, podemos ver que Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:1, que también va a ser una escritura que vamos a analizar, nos damos cuenta que también habla de esta sumisión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una conclusión cuando se trata de esto de kéfale, cabeza. Eso de autoridad es una autoridad benévola, es una autoridad que entiende su papel pero que tiene un rol no abusivo, no superior, sino más bien es Dios me dio esa autoridad para servir, hacer brillar, de alimentar y cuidar a nuestras esposas. Ese es el tipo de autoridad que Jesús ejerció con la iglesia. Si seguimos leyendo, dice, porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Bueno, las escrituras de Génesis, las escrituras de que necesitamos amar a nuestros cuerpos y el final que habla, hay un libro, ¿no?, acerca de la mujer respetando al esposo y el esposo amando a la mujer, y otra vez ese círculo, ¿no? Si yo la amo, ella me respeta, yo la amo más, ella me respeta más, y entonces vamos creciendo, y cuando no pasa eso, en vez de ser un círculo virtuoso, se puede volver un círculo vicioso. ¿Qué podemos concluir? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Aquí están. Pablo introduce su discusión sobre el matrimonio y los otros códigos del hogar con un principio general y una directriz general. Los discípulos de Jesús deben someterse unos a otros por reverencia a Cristo. La esposa es llamada a someterse a su marido como es apropiado en el Señor, ¿no? Entonces, la sumisión mutua y lo segundo, la sumisión porque esto es apropiado en el Señor. Cristo es el que está o debiera estar en el centro. Número 3, el marido está llamado a amar a su esposa y a vigilar su corazón para que no se amargue. Debemos de amar a nuestras esposas y no amargarnos por ello, ¿no? Es algo que Dios quiere, Dios espera,
y si somos cristianos, debemos hacerlo con mucho gusto. Número 4, los maridos sirven como la cabeza de su esposa, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Servimos como cabeza, así como Jesús con la iglesia, ¿no? No nos aprovechamos, no abusamos, servimos. 5, los maridos son dirigidos a amar a sus esposas como Jesús ama a la iglesia, ¿no? Que eso ya lo vimos. Y el otro punto muy importante, estas directivas no dependen de la obediencia del cónyuge. ¿Qué es el punto? Bueno, sí, yo la voy a amar, pero si ella es de una manera. O Lina dice, no, yo lo voy a amar, pero si él se porta bien. Eso no depende de cómo nos portemos. Claro, va a ser más difícil. Si yo no me porto bien, va a ser más difícil que Lina me respete, ¿no? Si tu marido no se porta bien, va a ser más difícil. Pero si nosotros entendemos que nuestra motivación es hacerlo por Cristo, ese va a ser el plan al que nos vamos a aferrar y al plan al que nos vamos a adherir, ¿ok? Y cada miembro del matrimonio juega un papel que refleja la relación entre Jesús y la iglesia. Como lo hemos dicho, no es cuestión de superioridad, es cuestión de roles, de papeles. Yo tengo un papel, Lina tiene el suyo. No me hace más, no me hace menos, simplemente queremos cumplir con esos roles de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, pues esto es lo que les queríamos compartir, esperando sea de mucha ayuda. Gracias. Gracias, hermanos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto saludarlos. Mi esposa y yo nos tocó poder compartir con ustedes la escritura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero antes de leerles el texto, me gustaría hablarles un poquito acerca del contexto. Esta carta de Primera de Pedro fue redactada o escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo y está dirigida, según el capítulo 1, versículo 2, está dirigida a los elegidos de Dios en el mundo. Y es importante resaltar que en esa época los cristianos estaban viviendo una terrible persecución. El objetivo de la carta básicamente está dividido en dos. El número 1 era prepararlos precisamente para toda esta persecución que iban a sufrir. Y número 2 era animarlos para que se mantuvieran fieles a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro los llama a vivir como luz en medio de un mundo oscuro y hostil. ¿Qué significa esto? Que lo que estaba buscando Pedro era llamarlos a ser ejemplares, a vivir vidas ejemplares en todo sentido. Y uno de los temas cruciales de la escritura, o del libro, o de la carta, tiene que ver con la sumisión. Y la sumisión comienza desde el capítulo 2, no es estrictamente solamente para las mujeres, sino comienza desde el capítulo 2, cuando Pedro los llama a vivir en sumisión. En el capítulo 2, versículo 13, los llama a vivir en sumisión a las autoridades gubernamentales de esa época, y también llama a los esclavos a vivir en sumisión a sus amos, independientemente de cómo los trataran. Es decir, el sello de identidad que Pedro quería establecer para los cristianos de esa época era que fueran sumisos con las autoridades. Y nos pone el ejemplo máximo en el capítulo 2, versículo 21, cuando nos escribe y nos dice: porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. El ejemplo máximo de sumisión que tenemos tú y yo, y lo plasma claramente aquí Pedro, es nuestro Señor Jesús. Con esto en mente, vamos ahora a leer el versículo 1 del capítulo 3. Acompáñame a leerlo, por favor. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos,
joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así, se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Cada una de nosotras hizo una confesión de fe cuando nos bautizamos. Esa confesión de fe decía que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando nosotros declaramos eso, decimos que nuestra autoridad máxima es Dios y su palabra nos va a regir. Sí hay autoridades en este mundo que también tenemos que respetar, pero la autoridad máxima la tiene Dios en nuestras vidas. Pedro se estaba dirigiendo a las mujeres, hablándoles acerca de la sumisión, que es una palabra que a veces nos asusta o que a veces nos molesta. Pero Pedro se dirigía al pueblo de Dios, a los hombres, a las mujeres, a vivir en sumisión. No era una palabra exclusivamente para las mujeres, pero les estaba expresando que ellas tuvieran una conducta pura y respetuosa para las mujeres que estaban casadas con no creyentes y para las mujeres que estaban casadas con judíos. Y también, hermanas, es algo que en nuestro tiempo nosotros tenemos que atesorar. No tener miedo a esa palabra. No significa que tu voz va a ser anulada, que no tienes que tener voz, que tu palabra no vale o que tus pensamientos no son aceptados. Lo importante de esta escritura es que la sumisión tiene que estar reflejada en nuestra sumisión a Dios, en nuestros pensamientos, en nuestros actos. Y algo importante que quiero que no pierdas de vista, que Jesús es nuestro máximo ejemplo de sumisión. No hay otro ejemplo como el de Él, que sometió su voluntad y sus deseos a Dios por nosotros. Y algo también que te quiero decir es que Dios dice que el tener un espíritu suave y apacible es de gran estima para Él. ¿Qué podríamos darle a Dios que atesorara y que valiera tanto cuando Él es dueño de todo? Más que nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, siendo profundas, escuchando su voz y teniendo un espíritu así, un espíritu tierno, un espíritu humilde delante de Él. También pone el ejemplo de Sara. Sara era una mujer como nosotras. Era una mujer que a veces le faltaba fe, que a veces podía ser cruel, que a veces tenía malas ideas y las ejecutaba, pero también fue una mujer que siguió a su esposo, que su esposo también la puso en riesgo en algunas ocasiones, tomó malas decisiones, pero sin embargo Sara está registrada en la Biblia como un ejemplo para nosotras. Una mujer que dice que hizo el bien y que vivió sin ningún temor, a pesar de cómo era su esposo, de sus defectos, a pesar de cómo era ella. Lo importante para ella fue la relación que ella tenía con Dios. Amén. Ahora quiero hablarle o dirigirme a los hombres. En el versículo 7, acompáñame a leerlo, nos enseña Pedro: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos, en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer son más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Este texto o este versículo lo quiero dividir en dos partes. La primera, la que tiene que ver con el respeto. Pedro llama a los hombres, a los casados, a tratar a sus mujeres, a sus esposas con respeto. Y esta palabra de respeto en el original se traduce también como honor, como valor, como alta estima o dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pedro nos está llamando a tener en alta estima a nuestras esposas. Y aunque el deber de las esposas es el deber de ser respetuosas, de estar bajo nuestro liderazgo, Pedro contrarresta esta idea falsa de quién es más importante o de quién es el jefe y quién es el subordinado, con la idea de colocarlas en alta estima. Esto es muy importante
porque no está hablando específicamente de roles, sino de la actitud que cada uno debe de tener. Así que Pedro lo que está hablando es que cada cónyuge no tiene que tener esta idea de quién es el más importante, sino más bien que cada uno debe de complementarse. La otra palabra que quiero explicarte es la palabra delicada. Cuando Pedro dice que la mujer es más delicada, no se refiere a que es más débil, sino simplemente a que por su estructura física es más delicada. Obviamente el hombre es mucho más fuerte. Yo no sé si alguna vez has visto, está en YouTube, hay una carrera en donde un hombre vestido de mujer, un hombre transgénero, se le ocurrió competir en una carrera de mujeres, de atletas mujeres, y es sorprendente la velocidad y la distancia que tiene el hombre de la mujer, y ahí claramente se ve la diferencia física. Pero Pedro nos está hablando aquí de que tanto el hombre como la mujer espiritualmente, físicamente podemos ser diferentes. Dios nos creó con una estructura distinta, pero espiritualmente somos iguales. Y esta palabra de somos iguales tiene mucho que ver cuando él menciona que ambos somos coherederos. Y esto es muy importante porque aquí es donde nos coloca en el mismo plano. Los dos vamos a recibir exactamente lo mismo. Y esto que Pedro está enseñando realmente era una idea radical, era única y radical en esa época, porque obviamente le estaba hablando a una sociedad patriarcal en donde estaban los judíos de esa época, estaban gobernados, estaban sometidos ante un imperio que era tiránico y que además también tenía en poca estima a las mujeres. Así que esta idea también era radical y era fuerte porque Pedro estaba dando honra, estaba elevando la posición de la mujer y colocando al hombre y a la mujer por igual. Así que, en conclusión, queridos hermanos, lo que quiero decirles es que tanto lo que ya escuchamos de las enseñanzas de Pablo y esta de Pedro son exactamente iguales. Y yo sé que hoy en día muchas personas toman este texto y lo enseñan de una manera errónea, hablando acerca de que el hombre es más fuerte, de que el hombre es más importante, de que el hombre es el que tiene mayor dominio, mayor autoridad. Y lo que está diciendo aquí y lo que estamos estudiando el día de hoy es que ambos son iguales. Y el propósito de la Escritura es que juntos se complementen para poder así modelar el texto con el cual quiero terminar, que está en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, y te lo voy a leer. Versículo 15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el matrimonio, queridos hermanos, uno al otro nos complementamos, y la actitud que tengamos es lo que va a hacer que nosotros demos gloria y honra a nuestro Dios. Así que eso es lo que queríamos compartirles. Hasta luego. Buen día, estimados. Hoy hablaremos de Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo está muy preocupado por las costumbres cretenses y mucho más por la influencia romana que estaba sucediendo en esta isla. Y entonces el apóstol Pablo instruye al joven ministro Tito en lo siguiente. Creta es conquistada por Roma más o menos por el año 71 a.C. y se convierte en una de sus provincias. Al ser una provincia, disfrutaban de los códigos legales que emanaban de Roma, y en particular a las mujeres cretenses les dio muchas libertades que no se disfrutaban en ninguna otra parte del imperio. La población de esta isla tenía características muy particulares que Pablo les está diciendo específicamente a Tito. Una de ellas es que les llamaban mentirosos porque afirmaban que Zeus había nacido y muerto en Creta. Bueno, también tenían otras famitas que eran contenciosos, salvajes e inmorales.
El paganismo de aquella época se había infiltrado de tal manera en la cultura que muchos maestros judíos se habían convertido a estas ideas y hasta las defendían profundamente. Si maestros eran influenciados, Pablo estaba preocupado porque los nuevos creyentes de Creta no se dejaran influenciar y mucho menos practicar lo que los cretenses sin Cristo vivían. En aquel tiempo también se empezó a dar un fenómeno llamado la nueva mujer romana, que consistía en defender, digámoslo así, los derechos de las mujeres para poder ser iguales a las de los hombres. Entre estos derechos era el tener relaciones sexuales con hombres jóvenes y solteros, asimilando a lo que sus esposos hacían al tener muchas relaciones con diversas mujeres que no eran ellas. Este tipo de vida estaba dando un nuevo fenómeno, los embarazos no deseados. Y es aquí en donde se empieza a vivir con mayor frecuencia los abortos. Entonces Pablo, preocupado por lo que está viendo, por lo que está escuchando, le instruye al joven ministro Tito: predica la sana doctrina. Les estaba animando a llevar una vida que adornara, que hiciera atractivo el evangelio en realidad. Encontramos en sus páginas entonces como algo como el código del hogar, donde instruye a esposos y esposas, a padres e hijos, a amos y esclavos, donde había una relación donde parecía que uno estaba por encima del otro. Y es aquí donde entramos a Tito 2, versículos del 3 al 5. Dice: de la misma manera, enseñad a las mujeres mayores a ser reverentes en su forma de vida, no a ser calumniadoras o adictas a mucho vino, sino a enseñar lo que es bueno. Entonces podrán instar a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos e hijos, a que se controlen y sean puras, a que estén ocupadas en casa, a que sean amables y a que se sometan a sus maridos, para que nadie difame la palabra de Dios. Esta parte de la Biblia comienza con igualmente, de acuerdo a la New International Version, que es la que acabamos de leer. Asimismo, en la Reina Valera 1960, de manera similar en la Nueva Traducción Viviente. Se vincula automáticamente con el versículo 2, donde le habla a los hombres mayores, a los ancianos, y los instruye a que sean y que seamos, cuando ya llegamos a esta edad, moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. El gran apóstol Pablo le está instruyendo a Tito y desea que se cerciore de que las mujeres mayores tengan esta conducta digna de respeto. Y es precisamente a estas mujeres mayores, en algunas otras versiones dice ancianas, a quienes se está llamando, ya que son las mujeres que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a otras. Dentro de estas instrucciones es a que sean reverentes, del griego hieroprepes, que a su vez tiene dos orígenes: hierón, un lugar sagrado o templo, y de prepo, apropiado. Si sumamos estas dos ideas, Pablo dice: sean un lugar sagrado apropiado, o sean un templo apropiado. ¡Wow! ¡Qué gran llamado! Jerónimo comenta que su propio caminar y sus movimientos, semblante, lenguaje y silencio, presentaran una cierta dignidad decorosa y sagrada. ¿Te imaginas el gran llamado? Que cuando estemos en silencio podamos reflejar reverencia, y no en nuestros corazones todos llenos de conflictos, sino aún en calma, tranquilos, o cuando expresemos o caminemos, reflejemos esta reverencia que viene de Cristo. Una instrucción más, dice, no calumniadoras, del griego diabolos. Recordemos que este origen tiene su base en calumniar, acusar o difamar. ¿Qué quiere decir? Que acusar falsamente con el fin de herir a alguien.
Pablo está instruyendo a Tito para que recuerde a las mujeres que deben cuidar su forma de hablar, su forma de expresarse, para no herir y no lastimar a nadie. También les dice que sean capaces de enseñar, didactos, capaces de enseñar e instruir a las más jóvenes en las responsabilidades que las van a hacer adornables para el Evangelio. Y entre estas, Dice que enseñar a que se controlen, a que sean puras, dice en el versículo 5, a que estén ocupadas en casa, a que sean amables y a que se sometan a sus maridos. Sin duda, Pablo está entrando en áreas del carácter muy particular de las mujeres. es todo un reto, es todo un llamado. Se dirige a las mujeres, pero yo creo que también para nosotros nos está hablando directamente. Sensatas, prudencia, prónosis, ¿qué es esa capacidad de verse desde la perspectiva de Dios? No cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios a través de su palabra. Así es, sin duda el hecho de que nos llame sensatas no es a imitar, o prudentes, a imitar a alguien más, sino imitar directamente a nuestro Padre Celestial. Y también habla, pues, de que seamos sujetas o que nos sometamos a nuestros esposos. Esta frase de someterse significa, más bien viene del griego hupotazo, que significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Este término fue usado inicialmente bajo un ambiente militar para describir, la relación entre dos rangos. Sí, maridos o esposos. Esta palabra también viene de aner, un hombre, marido, el compañero masculino de una esposa. Esto es importante porque habla del modelo bíblico, esposo y esposa. Otra es que seamos maridos filandros, es decir, filos, amigos afectuosos. Aquellos hombres que estamos pensando de forma decidida a una disposición de sacrificar porque ellas estén bien. Imagínate esta escena. Un esposo que llega de su trabajo, cansado, por supuesto, por todas las actividades, su trabajo, sus actividades, y se llega y se sienta en su sillón, y pide su chancla, y pide su café, y pide que le prenda la tele, y le dice a la esposa, no me molestes. Por supuesto que no se está refiriendo a eso. Esa es una actitud egoísta de nosotros los hombres, sino todo lo contrario. Es aquel hombre que antes de entrar a la puerta se quita el overol de empresario, de empleado, de trabajador, de cualquier actividad, y se pone el de papá, y se pone particularmente el del esposo, para ayudar a las esposas en facilitar que ellas de manera voluntaria asuman nuestro liderazgo espiritual. Todas estas instrucciones, sin duda, están encaminadas a reflejar un carácter espiritual en las mujeres. Y recordemos que esto no se da de la noche a la mañana. Es algo que se va cultivando durante toda la vida y que tiene un propósito que está determinado en el último versículo. Dice, para que la palabra de Dios no sea difamada, que no se hable mal del mensaje por nuestro comportamiento. Podemos entonces ver que esta enseñanza es tan vigente como en aquel tiempo. Así como Pablo estaba preocupado porque la influencia cretense, la influencia romana, no permeara en los cristianos de aquel tiempo, exactamente hoy, si te das cuenta, tenemos muchas influencias, muchas ideas, muchas corrientes, desafortunadamente, que se han infiltrado, pero este es el llamado, que nosotros cada vez asumamos nuestros roles bíblicos y practiquemos en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, la palabra de Dios y la adornemos con nuestra conducta. Muchas gracias.